El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1, 2, y luego leemos el versículo 8 y el versículo 9. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, Book of Lamentations, chapter 3, versículo 1, verse 1, 2, 2, y luego leemos el versículo 8 and we'll be reading 8 y el versículo 9. and verse 9. Leemos como está escrito, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas, no en luz. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Por favor, siéntese, hermano. You may be seated. El silencio Silence es la esencia is the essence cuando Dios no responde. when God doesn't respond. El silencio The silence es la esencia is the essence cuando Dios no responde. when God does not respond. El que sabe callar, Those who know how to stay quiet, sabe esperar. they know how to wait. El hombre expresa su dolor Man expresses their pain a través del silencio. through the silence. Entre más sufre, And the more they suffer, más callado the quieter they are. se vuelve el humano. The human becomes. Entre más sufre The more the suffering y más habla, and the more they speak, más se desespera, they get desperate. más el dolor es agudo. There was a sharper pain. Por eso That is why el silencio the silence es la esencia is the essence cuando Dios no responde. when God does not respond. El actor del libro The author of this book, de Lamentaciones Lamentations, tiene una fuerte probabilidad it has a strong que probability fuera el profeta that Jeremías. could have been the prophet Jeremiah. Jeremías oró, Jeremiah prayed, clamó a Dios, called unto God. Dios no respondió, God didn't answer. sintió un profundo And he vacío felt a deep emptiness en su in alma, his soul, hasta pensó and he even thought que Dios no estaba con él. that God was no longer with him. Perdió las He esperanzas lost all hope que Dios no estaba con él. that God was with him. Jeremías el profeta The prophet Jeremiah, sintió que Dios he felt that God no respondía. didn't answer. En su lamento era And his porque cry Jerusalén había sido sitiada. was because Jerusalem was in. Y la Biblia dice que Jeremías lloró Jeremiah said that the Bible says sobre Jeremiah la ciudad cried de Jerusalén. over the city of Jerusalem, Y aún con todo eso Dios no respondía. and even with all that, God didn't answer. Lamento informarle And I'm sorry to tell que a you veces Dios no responde that God doesn't y respond, lo hace adrede. and He does it suddenly Simple y sencillamente and simply no because quiere responder. He doesn't want to. Él tiene un as bajo la manga, claro. He has something under his sleeve, of Pero course, Dios no responde. and He doesn't answer. Cuando más oro, When more you pray, Dios guarda silencio. the more silent God is. Y si hay cosa triste, If there's something that's es sad, que cuando yo o usted o yo oramos, it's when you and I pray, Dios haga silencio. God stays silent. Dios es la respuesta al hombre. God is the answer to man. Dios es la necesidad del hombre. God is the need of man. Dios es lo que el hombre necesita. God is what the man Pero needs. cuando Dios calla, But when God is ¿qué silent, hace el hombre? what does man do?
Cuando Dios no responde, When God doesn't respond, ¿qué postura tiene el hombre? what posture does man keep? Les tengo un secreto. I have a secret. Se llama silencio. It's called the silence. ¿Tengo que llorar, pastor? Me imagino Have que to sí. cry, Pastor. I imagine you do. No se desespere. But don't get desperate. Guarde silencio. Just stay silent. Pensamos que en el cielo hay silencio. No lo hay. Think that in heaven there is silence, but there Solo isn't. que Dios está trabajando. It's just that God is working. El verso 18 del mismo capítulo, Verse 18 of the same chapter, el verso 18 dice, verse 18 says, y dije, and I tell myself, perecieron mis fuerzas I am finished, y mi esperanza en Dios. and I can't count on the Lord. Los que nos miran por la internet Those who watch us online o los que están sentados aquí hoy, and those who are sitting here alguna today, vez se han sentido que perdieron sus fuerzas have one time you felt you've lost your strength y que la esperanza en Dios se esfumó. and the hope in God vanished. No está Dios. God's not there. Hablo, I speak, intento, I try, oro I pray, y no hay respuesta. and there's no response. Así se sentía un profeta. A prophet also felt Se this llama way. Jeremías. His name is Jeremiah. Se sentía morir. He felt like he would die. Dios no estaba ahí. God was no longer there. Según él, According to him, Dios God no estaba allí. was not there. Y no es para menos. And it's not for the less. Cuando una persona se siente que perdió las esperanzas en Dios, When a person feels they lost all hope in God, no es para menos sentirse abandonado it's por not Dios. for less to feel abandoned by God. Lo que pasa es que a veces nosotros los pastores no predicamos la verdad. What happens is sometimes the pastors don't preach the truth. Y la verdad es And the truth is, que a veces nos sentimos abandonados por we Dios. sometimes feel abandoned by God. A veces clamamos si Dios no está. We call out to God and he's not there. Marta y María Martha and Mary son fieles testigos de un abandono de are Dios. faithful witnesses of an abandonment of God. Yo le decía a mi hijo esta mañana, I was telling my son this morning, precisamente Dios le hace estas cosas a sus amigos. precisely God does this to your friends. No me cansaré de decirles que a Dios no se le entiende. And I won't get tired of saying we don't understand the Lord. A Dios solamente se le obedece. We just obey. Marta y María Martha and Mary, mandaron a avisar they went to call al que sana a los enfermos. that one who heals the sick. Corran y díganle Run and tell que them su amigo that Lázaro his friend Lazarus está enfermo is sick. y lo necesitamos a él And we need him para que nos ayude. so he can help us. El aviso llegó The warning and the call y llegó con arrived, tiempo. and it arrived in time. Lázaro estaba en una cama, Lazarus was laying in a bed, enfermo. sick, Jesús dice and Jesus said que no se preocupen, to not worry. que la enfermedad de Lázaro, That su the amigo, sickness of Lazarus, his friend, no es de muerte. is not of death. 3 días más tarde, 3 days later, Jesús viene Jesus comes, y halló los vestigios de un velorio. and he found the dressings of a funeral. Todo esperanza All hope de los amigos de of Jesús Jesus' friends se había esfumado. had vanished. Ya no había esperanza. There was no hope. Por eso cuando Él llega And when he hay un arrived, reclamo. there's a demand. Si hubieses estado aquí, If you would have been here, mi hermano my brother no hubiera muerto. wouldn't have died. Si lo hizo con un amigo, If he did it with a friend, ¿qué hay de los que no son amigos? what about those who aren't friends?
En tono de broma le decía a mi hijo esta mañana, And as a joke, I told my son this morning, entonces no seamos amigos de Jesús, so let's be friends of Jesus. porque a veces se empecina con nosotros los que somos sus amigos. Sometimes he takes time with those who are his friends. Déjeme avanzar y no se confunda. Cuando hay el reclamo, When there's that claim, ya han pasado 3 días. 3 days have passed, Ya, es más, 4 días habían pasado. 4th day has passed. Lázaro Lazarus estaba en una tumba. was in a tomb. Jesús dice que el que cree en él, Jesus said that who believed aunque in him, esté muerto, even though they're dead, vivirá. they will live. Son las palabras de Those Dios are the words of a un God humano. to a human, El humano no entiende. and the human doesn't understand. El humano solo tiene dolor. The human just has pain. El humano solo ve silencio en The el human cielo. just hears silence from heaven. El humano The siente human feels que Dios lo ha abandonado. that God has abandoned him. Por eso That is why una de las hermanas one of the sisters sigue en el relato in the story y dice, says, sí es verdad, yes, it's true. Él va a resucitar He will resurrect en el tiempo postrero. in the further time. Jesús dijo, And Jesus no, said, no. el que crea en mí, Those who believe aunque in esté me, muerto, even though they're va dead, a vivir. they will live. Todavía sigue hablando Dios con un humano. God continues to speak with human. Lo que Marta y María querían ver With Martha and Maria era wanted que to las see esperanzas were that the hope volvieran a resucitar. would resurrect again. Jesús lanza la prueba. Jesus throws the trial. Jesús dice, He said, muevan la piedra. Move the Wow. stone. ¿Quién se iba a atrever a abrir la tumba Who would have dared to open the tomb de alguien que tenía 4 of días? someone who had been dead for 4 days? Alguien se atrevió, Someone dared. movió la piedra, Move the stone. ya estaba un cadáver con 4 días de There muerto. was a cadaver with 4 days. worth of Jesús dead, lanza un grito and God screamed fuerte out sobre la tumba. loud over that stone. Lázaro, Lazarus, sal fuera. come out. Wow. Estaba un cadáver There was a cadaver frente al poder de in Dios. front of the power of God. Humanos Humans expectantes de lo que iba a ocurrir. spectating what will be happening. Aunque Dios guarde silencio, Even though God is silent, Él sigue siendo la respuesta de He todos los continues humanos to en be la the tierra. answer to all humans on earth. Aunque Dios no responda de inmediato, Even if He doesn't answer, Él quickly, sigue siendo la respuesta de los He humanos. continues to be the answer. Aunque no comprendamos cómo opera, If we don't comprehend how Él He sigue operates, siendo Dios que resucita continues being las the cosas God que se han muerto. things that have Él sigue siendo continues to be Dios. God. ¿Qué lección nos da Jeremías? What lesson does Jeremiah teach us? ¿Qué lección nos da Marta y María? And what lesson does Martha and Mary give us? Cuando Dios nos responda, When God doesn't respond, guarde silencio. let's stay silent. Es la esencia, Is the essence. es la esencia. It's the essence. Porque el que sabe esperar, Because those who know how to wait, sabe obtener. they know how to obtain. El que no se desespera, Those who don't get desperate, obtiene. they obtain. El que se desespera, Those who do get desperate, trata de hacer la obra que hace try Dios. to do the will of what God does. Y es ahí cuando le va mal al hombre. And that is when man goes wrong. El silencio de Dios The silence of God siempre tiene un propósito. always has a purpose. El silencio de Dios tiene un propósito. The silence of God has a purpose. Lo que ahora ha comenzado como sufrimiento, What has started as suffering, Dios lo va a multiplicar en sufrimiento. God ¿Me will escucharon multiply eso? it into suffering. Eso es muy fuerte para decirlo. It's strong to say Lo que ahora comenzó con un sufrimiento, what started as a Dios suffering, lo va a multiplicar en sufrimiento. God will multiply it into more suffering. Fácil para explicarlo, Easy to no explain, muy fácil de entenderlo. not too easy to understand. Porque se supone que inmediatamente que yo pida, Dios responda. Because once I ask
it's supposed to be Dios se God's va a tardar answer. un año. God can, Dios se va a wait for a tardar year. 2 años. He can wait for 2 years. Dios se va a tardar 3 He años. can take 3 years. Pero cuando Él lo haga, But when he does it, no importa cuánto tiempo pasó, doesn't matter how much time cuando passed. Él lo haga, When he does it, toda la gente all of those será testigo will be que Dios witnesses. sigue siendo poderoso. Continues to be powerful. Sigue siendo poderoso. Continues sigue to be estando. powerful. Control. El verso 25 y 26. Verse 25 and 26. Jeremías cambia Jeremiah changes su nivel de clamor. his type of calling. Ya no es el que está reclamando. I don't know what he is. Ya no es el que está llorando. I don't know what you're crying. Jeremías cambia. But Jeremiah changes. Ahora dice, bueno Now he says, the Lord es Jehová is kind a los que en Él to everyone esperan. who trusts and waits on him. Bueno The Lord es Jehová is kind a los que en Él to all of those esperan. who wait on him. Al alma The soul que le busca. who seeks him. Bueno Good, es kind, esperar. and good is ¿En to qué? wait. Bueno Good es esperar. is to wait. ¿En qué? En silencio. The silence. La salvación The salvation de Jehová. of God. Wow. La lección de Jeremías nos indica The lesson of Jeremiah indicates que el desesperarse, that when you get desperate, vamos a hacer oraciones que no tienen sentido, we will make prayers that make no sense. que el buscar desesperadamente la solución del problema, And seeking desperately the solution to the problem, vamos a hacer cosas que al final nos van a preocupar más. we will do things that would worry us more later. Cuando la solución no esté en sus manos, When the solution is not in your hands, el silencio es la esencia. the silence is the essence. Cuando la solución no esté en sus manos, When the solution is not in your el hands, silencio es la esencia. the silence is of the El que essence. sabe esperar, And those who know how to wait sabe patiently, obtener. they know how to obtain. Y nos dice un hombre And this man tells us que en el primer versículo se considera que él es el que ha sufrido that in the first verse he considers himself as the one el who suffered látigo del enojo de Dios. Quien se lo está diciendo the one who's singing it no es que estuvo en una piscina is not, he was in a con pool hamburguesas y papas fritas. with burgers and fries. Lloraba He de cried dolor, of pain en angustia, and anguish y sentía que Dios no and he respondía. felt that God didn't answer. Al final And at the end, se dio cuenta he noticed que el que sabe esperar that those who wait patiently, sabe obtener. they know how to obtain. Versículo 31, Verse 31, porque el Señor the Lord no desecha won't always para siempre. Verso 32, reject us. antes He caused si aflige, a lot of suffering, se compadece but he also según la multitud of his de sus great misericordias. mercy. Pero déjeme detenerme un poco acá, por favor. ¿Cómo Let's que stop for a antes sí second here. aflige? How before he will bring suffering? Sí. Sí. Sí, tengo que decírselo que Dios I have to tell you, God también will also hace pasar por will make aflicciones us go through affliction a los humanos. to all human beings. También Dios God hace also pasar por tristezas profundas makes people go through deep sadness a los humanos. Y a veces no responde. And Él sometimes mismo he doesn't answer. nos puso en aflicción He himself put us in suffering, y Él mismo and he himself no responde. will, Él mismo. will not respond. Pero
¿cómo se le va a clamar a un Dios que no responda? How do we call upon a God who doesn't respond? Él tiene un propósito. He has a purpose. Nadie, No one, si usted ha aguantado hambre if you had been hungry alguna vez en la vida, sometime in your life, después aprecia after you appreciate lo mejor que hay en casa, arroz the y best frijoles. things that they're at home. Nadie que nunca se haya enfermado No one who has never gotten no sick aprecia la salud. appreciates health. Nadie que haya tenido necesidades No one who has had needs no valora y aprecia la vida. don't value and appreciate life. Nadie que haya caminado días y días en su país, No one who has walked days and ¿cómo days. que no valora ahora el carro que How tiene? would they not value now the car they have? Dios lo hace con God propósitos Makes it para because que of purpose. valoremos So we lo value menos the y less lo más and the que hemos more obtenido that we en have esta vida. obtained in this life. La gente que no ha sufrido, People who haven't suffered, la gente que no ha llorado, those who haven't cried, no valora esos días de alegría. they don't value those days of happiness. Los que están en un hospital ahora Those who are in a hospital now, y cuando salgan de ahí when they come out, van a valorar estar en una congregación como hoy, value being in a congregation, cantando, adorando y bendiciendo a Dios. blessing the Lord. Escuchen esto, por favor, y Listen to quiero que this. se les quede grabado en su corazón. And I want this to be Cuando recorded tenga in your más heart. abundancia, When you have Dios abundance, lo va a God pasar por la aflicción. will put you through affliction. Porque en la abundancia, Because the abundance, si no hay reseteo de la vida, if there's not a resetting in nos life, hace creer que lo tenemos todo it makes us believe we y have que it no all, necesitamos de nadie. that we need of no one, Aún no necesitamos de Dios. and even not of Por God. eso, cuando Él aflige, That's why when he lo hace afflicts, con un he propósito. does it with a purpose. Él quita cosas He takes away para que valoremos tiempo. so we value time. Él quita salud He takes para que health valoremos, so we para can que value valoremos la vida. life. Él nos hace pasar por He circunstancias makes us go through para que valoremos circumstances la familia. so we value our family. Él deporta gente a nuestros He países deports people to para our que country, valoremos el trabajo que tenemos so en we este value país. the job we have in this country. Él nos manda al hospital He sends us to the hospitals para que valoremos esos días so we value the days maravillosos donde nos congregamos. when we would come to a church, Levantamos las manos, nos humillamos en el humble altar ourselves on the y altar, damos gloria a give Dios. glory to God. Él lo hace. Él lo hace. ¿Por qué lo está diciendo? Bueno, yo soy un tipo Jeremías, salvando la distancia de un profeta. Why didn't he separate the distance, the Y prophet? considero I consider la poca aflicción salvando la distancia de estos hombres the poor affliction saving at a que acabamos de distance tener en la familia pastoral. that we had in our own family. Si antes valoraba la estadía con mi esposa, If before I would value staying with my wife, hoy la valoro mucho más. now I value it way more. Si antes valoraba tomarme un café de tanto en tanto en el Porsche de mi casa, If before I would value drinking hoy lo valoro coffee on mucho my porch, más. I do it much more. Si antes valoraba tomarla de la mano, ir de paseo, I would grab her by the hand and go on a walk. hoy lo valoro mucho I más. value it more now. Yo miré cómo mi esposa se estaba yendo. I saw how my wife was leaving. Por un momento pensé que me iba a quedar solo. In a moment I thought I would be ¿Cómo alone. no voy a valorar que ahora tiene vida? How would I not value she has life now? ¿Cómo no voy a valorar? How will I not value? Antes si aflige. Is the suffering. En esa aflicción In her que Él manda, that he demands, también se compadece he also takes pity según la multitud de sus misericordias. according to the multitude of his El mercy. siguiente versículo, por favor. Porque no aflige ni entristece The Lord doesn't joy voluntariamente a los hijos
de los hombres. sending grief or pain. Siguiente versículo, por favor, o ahí termina. Porque no aflige ni entristece voluntariamente Because he doesn't a los hijos afflict de los hombres. or sadden the sons Es of decir, man. toda circunstancia que hemos pasado It is to say all circumstances tiene we go through un propósito. have a purpose. Y siempre es And it always is que miremos con los ojos de Él that we see with y his no con eyes, nuestros ojos humanos. not with our human eyes. Nuestros ojos humanos solo ve Our human eyes only see que hay en abundancia, that there's an que abundance, tenemos todo, that we have it que no all, necesitamos de nada. that we don't need of anything. Dice Dios, es tiempo de acercarme a ti God says it's time to get closer to you y mostrarte and to show you que yo soy tu necesidad, that I am your need, que yo soy el que te proveo, that I am the one who que provides, yo soy el que te that sustento, I'm the one who que yo sustains you, soy tu abrigo, that I am your covering, que yo soy tu that esperanza I am your hope en medio de todo. in the middle of everything. ¿Qué fue lo que hizo cambiar a Jeremías? What made Jeremiah change Desde un punto de vista de queja, into a point of view of ahora ya no hay pain, queja. now that there is no Ahora pain? está valorando el tiempo de Dios. Now he's valuing the time of God. Ahora está valorando lo bueno que es Dios. Now he's valuing how good God is. Hay un versículo que no te di, pero It's a quiero verse. que la gente lo lea en el mismo capítulo. En el mismo capítulo. The same chapter. Sé que no te lo di, pero quiero que lo lea. Y es el verso 40 Verse 40. y el verso 41, y ahí 41. finalizo este mensaje. Del mismo capítulo, Same chapter. el verso 40 Verse 40 y el verso 41. and verse 41. ¿Puede leerlo? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos, nuestros corazones. Aleluya. Vamos a repetirlo de nuevo. Jeremías Jeremiah dice, says, escudriñemos let us search la razón por la que Dios the reason as to why nos ha afligido. God has afflicted us. No es porque nos odia, no. Not because he hates us. Ninguna aflicción de Dios No affliction from God es por odio. is because of hate. Ninguna tristeza de Dios No sadness from God es por odio. is from hate. Le va a parecer It may seem sospechoso, suspicious inexplicable, and indescribable, pero aún la tristeza que Dios manda but even the sadness that y la God sends aflicción que Dios permite and the affliction that God es allows por amor is a because of love nosotros. for us. Tiene que explicar eso porque no lo entiendo, pastor. You're going to have to explain that, Pastor. ¿Cómo que me va a afligir porque me ama? How is he going to afflict me if he loves me? ¿Cómo que me va a entristecer porque me ama? How will he sadden me if he loves Los me? pensamientos del hombre no son los de Dios. The thoughts of man are not the same of God. Los caminos del hombre no son los de Dios. The ways of man are not the same Los of God. pensamientos de Dios son más altos que los de los The hombres. thoughts of God are way Y los higher caminos than de Dios ours. son mejor que el de los And hombres. the ways of God are better than man's. Conoce Dios mañana y usted y yo no lo conocemos. God knows tomorrow, you and I don't. Dios sabe que con todo lo que tiene ahora, God knows that with everything you have si now, no le manda cierta if he aflicción, doesn't send a certain affliction, mañana se puede perder. tomorrow you can be lost. Y es mejor la aflicción de hoy Better the affliction of para today, que nos recordemos quién es that we remember who Dios, God is, quién es nuestro who Salvador, our Savior is, quién es el who proveedor our provider y por is, quién vino todo. for who everything came En la from. aflicción The affliction, damos gloria a glory Dios. to God. Valoramos todo.
Bendita la aflicción que me hizo reconocer que Dios es mi Dios. Blessed is the affliction that made me recognize that God is my God. Bendito el problema que me hizo entender que sin Él Blessed soy is nada. the problem that made me understand Bendito el without día him que I'm nothing. sentí angustia Blessed is that anguish y I no felt, hallé otro lugar donde ir and I found no other place to más que go humillarme delante de but to Dios. humble myself before the Le dije, Lord Dios, no entiendo, and said, God, I don't understand, pero voy a obedecerte but aunque I esto will me cueste obey, trabajo. even though it costs me. Bendito el día que sentí dolor Blessed the day I felt the pain, y entendí en mi and I espíritu understood in my spirit que la carne se sentía abandonada, the flesh felt abandoned, pero mi espíritu estaba cerca de was Dios. close to God. ¿Se recuerdan cuando Jesús se sintió en la cruz abandonado? You remember when God felt abandoned on the cross? Si Jesús If God se sintió en la cruz felt abandonado abandoned por on the Dios, cross by ¿cuánto God, no más usted how y much yo more you and nos me vamos a sentir un día abandonados por are going Él? to feel one day abandoned by Him? ¿No me cree? You don't believe me? Jesús en la cruz dijo, Padre, Jesus on the cross said, Father, Padre, Father, ¿por qué why me has abandonado? have you abandoned me? La traducción de mi Biblia está en español y dice abandonado. The translation of my Bible is in Spanish and it says abandoned. Si los pensadores bíblicos dicen lo contrario, If the thoughts, those who think about the entonces Bible quítenme esta Biblia think porque the no contrary, then está bien escrita. it's not well written. Pero mi Biblia dice que Jesús dijo, But my Bible says, Padre, Father, ¿por qué why me has abandonado? have you abandoned me? Pero escuchen lo que sigue. But listen to what follows. En tus manos In your hands, encomiendo I commend mi espíritu. my spirit. La carne The siempre flesh se sentirá que Dios no está, will always feel as if God que is Dios no not there, responde, that God doesn't respond, que Dios no es fiel. that God is not faithful. Pero cuando hay un espíritu entregado a But when Dios, there's a spirit given el to mismo God, espíritu le dirá, the same spirit, Dios está contigo, God is with you. Dios está contigo. God is with you. No temas ni desmayes, Dios está contigo. God is with you. El silencio Silence es la esencia. is of the essence. Pero ¿cómo el silencio nos puede ayudar But how can the silence help us para comprender a Dios? to comprehend the Lord? Necesito un espíritu entregado al Señor. I need a spirit that's given to God. Si ahora como está, If now, as we are, sin Dios, without God, sin esperanza, without hope, y viene una aflicción, and an affliction comes, usted va a buscar a suicidarse, you're going to think of taking your porque own la life carne no soporta el dolor because de the esta flesh tierra. doesn't support the pain of this earth. Usted quiere acabar con su vida como de lugar. You want to end with your life however Pero way. si hay un espíritu But if there's a spirit afable, that is favorable entregado, and given, que ha buscado a that Dios, has searched God, su mismo that espíritu same spirit le dará testimonio give you que su testimony Dios that your God no lo ha has abandonado. not abandoned Y you. hay una guerra. And there's a war. La carne le dice, tu Dios Flesh says your te ha God abandonado. has abandoned Y you. el espíritu le dice, tu Dios está contigo. Y es más poderoso el espíritu que vive en mí que la carne que quiere operar en mí. Flesh that wants to operate in me. Mi recomendación esta tarde, y My voy recommendation culminando, a la gente que está en Facebook, To those who watch online, la mejor manera para guardar silencio the best way to keep silent y desafiar todas estas circunstancias que han venido, and be able to combat these circumstances that have come precisamente es el silencio. Pero ¿cómo lo is the logramos? silence. And how do we accomplish it? Necesito un espíritu I need a spirit que esté envuelto en la presencia that de is Dios. involved in the presence of God. Porque ahora Because now, lo que está pasando en esa aflicción what's happening in that es que affliction, usted no comprende you may not understand, e intenta acabar and you con su try vida to como end de with lugar, your life however way you can, porque el dolor se ha apoderado de usted, because the pain la angustia se apoderó de usted and the anguish have been over you, y cree
que perdió las esperanzas en believe Dios. you've lost all hope in God. El profeta Jeremías Prophet Jeremiah nos dio la mejor lección: gave us the best lesson esperar to wait en silencio in silence en Dios. in God. Se logra You can do it diciéndole a Dios telling God que usted necesita de that Él you need of Him. y que para poder aguantar And toda to esta be able situación to contain all of these situations, necesita humillarse you need to humble yourself delante del Señor. before the Lord. Si es así, And if it's like se lo this, aseguro I can assure you que esta circunstancia that these circumstances va a pasar will pass. y será el hombre And you will be the y la man mujer and the woman más fuerte de stronger esta tierra. in El the próximo earth. domingo nos volvemos a reencontrar, si así Dios lo permite. Amén y amén.